bastante simple lo que íbamos a ver hoy. Quería saber si había alguna duda o consulta sobre costos, ¿sí? Sobre todo la parte que vimos en la clase pasada o sobre el trabajo práctico. Sí, podemos avanzar sobre la teoría, porque lo que vemos es las próximas 2 unidades son teóricas, así que son más simples. ¿Alguna duda? Sobre los ejercicios o sobre la aplicación del método en el trabajo práctico. ¿Ninguna duda? Bueno. Entonces vamos a comenzar con la unidad 6. Voy a intentar compartir el PowerPoint. De todas formas, recién lo estuve recortando porque en la clase pasada se colgó. No sé si fue eso, pero me dio todo. No, no me deja. No. No, es imposible. Bueno, quizás ustedes me escuchen, pero yo no veo absolutamente nada, pero es un problema me imagino, de la computadora, porque lo que tenemos que ver hoy, sí, es el inicio de la unidad 6 y que tiene que ver con una parte histórica del inicio de los mercados, de las principales teorías, ¿sí? Y además del inicio de cómo la Argentina se va a ir incorporando a estos mercados integrados, pero no, ni siquiera tengo el papel. No, mejor. Bueno, lamentablemente otra vez no me deja compartir el PowerPoint. Entonces, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, como por lo menos para que tengan ustedes una guía. Nada, no cobré absolutamente nada, así que se los iré más o menos comentando funciona a la punta. Es un desastre esto, pero no, es imposible que alcance. No, si igual, perdón, ya están acá, están apagando cosas, pero de todas formas, no, como que colapsó mi PC. Sí. No, no me está compartiendo nada. Bueno,
Les voy comentando más o menos así lo que tenemos, lo que vamos a ir viendo, lo que van encontrando en el módulo, que es un módulo muy sencillo, ¿sí? Por lo menos la primera parte. Después la parte de integración y cooperación es un poco más compleja. Es un módulo que preparó la profesora Ana Sánchez de los viernes y que próximamente vamos a subir un apéndice porque hay algunas cositas que vamos a ir agregando, ¿sí? Pero bueno, tenemos varias clases para dedicarles. La idea de hoy era simplemente una introducción porque lo que teníamos programado era lo que suele pasar, por lo menos en las clases presenciales, que hay muchas dudas sobre la aplicación de la fórmula, ¿sí? De costos. Entonces, bueno, ya teníamos programado una clase teórica más cortita. Perdón que sigo luchando, intentando compartir lo incompartible, según mi red y según mi computadora. Bueno, lo que vamos a ver en esta unidad 6, ¿sí? Sí. Perdón, profe, ¿está en el aula virtual el archivo? Porque a lo mejor lo que podemos hacer es que alguno de No, nosotros lo el comparta y usted PowerPoint no. va pidiendo el El cambio. PowerPoint no. Está el apunte nada más, Ok. porque el PowerPoint lo armé hace poquito y en función a lo que iba a ser la clase, ¿sí? Lo que no sé si está, si subieron el PowerPoint del día viernes, que eso puede ser, pero que es la profesora que armó el apunte. Pero les voy... No, está bien, era una idea nomás. No, sí, estaba genial, si hubiera estado, sí, estaba genial. Pero no, lamentablemente no. Bueno, vamos a ir charlando sobre... No, porque me aparece un cartel y no tengo permiso para compartir mi pantalla. Así que con eso les digo todo. Y esta unidad comienza, ¿sí? Con la parte de la evolución de los mercados. Tiene una breve introducción histórica. No es el objetivo hacer del desarrollo histórico de los mercados, pero sí hay algunos hitos, ¿sí? Que me interesaría resaltar, porque fueron los que cambiaron la forma de relacionarse de los diferentes países. Ustedes habrán visto quizás en la escuela media o en alguna de las materias, ¿sí? Que los mercados se vienen desarrollando desde los inicios de la vida en comunidad, ¿sí? Las diferentes comunidades primero y después las diferentes ciudades se relacionaron con los otros de dos maneras, o a través de las invasiones y las guerras para obtener lo que les faltaba, o a través del comercio. Ambas vías, ¿sí? Se desarrollaron hasta, digamos, principios de siglo, del siglo pasado, y mediados, podríamos decir, porque vamos a tener como hecho fundamental el acceso, la ruta de las Indias y la colonización de América como punto de inflexión en la forma del desarrollo del comercio internacional. ¿Por qué? Porque hasta ese momento expandir las fronteras del comercio significaba ya con los grandes reinos consolidados o una invasión y una lucha armada o intentar comerciar con nuestros reinos vecinos, ¿sí? Con las materias primas que teníamos y con las posibilidades de producción que existían. Las nuevas colonias, ¿sí? Lo que permitía era, por un lado, obtener materia prima muy barata. Recuerden que estamos hablando de la explotación de tierras y de personas, con la esclavitud principalmente, mano de obra barata, esclavos que además se utilizaron como mercancía,
¿sí? Fue uno de los principales mercados de fin de ese siglo, el mercado de seres humanos como mano de obra barata. Eso por un lado, y por el otro lado, a medida que las colonias avanzaban, como un lugar donde colocar también productos. A medida que muchas de las colonias fueron avanzando en su organización, ¿sí? Con los virreinatos y con las sociedades, las poblaciones que iban creciendo, también fueron un lugar donde adquieres venderle productos. Por eso se dice que la etapa de colonización, principalmente de América y la ruta de Indias, significó un quiebre en la forma de pensar el comercio exterior. Piensen que además vamos a estar en un momento en el que le siguió la primera revolución industrial, ¿sí? Entonces, vamos a tener naciones compitiendo por un poderío industrial, un poderío naval, con el objetivo de hacerse de más tierras. Si vamos a un modelo económico, en ese momento teníamos un pensamiento fisiocrático, donde la expansión económica tenía que ver con la explotación cada vez mayor de mayor cantidad de tierras, ¿sí? Seguido de esto, y con el desarrollo y el avance de la revolución industrial, lo que vamos a tener en el comercio internacional, yo sigo insistiendo, lo que vamos a tener es nuevas tecnologías, ¿sí? Aplicadas a la producción y también, por lo tanto, aplicadas al comercio. Vamos a tener nuevos medios de transporte, vamos a tener mayor velocidad, mayor capacidad de carga y, por lo tanto, ¿sí? La necesidad también de tener nuevos compradores de nuestros productos. Dentro de lo que es el apogeo de la revolución industrial, de estos nuevos medios de transporte, de la explotación del acero y del carbón, de la organización industrial y también de la mano de obra, ¿sí? De la independencia de las colonias y por lo tanto convertirse de un súbdito a convertirse en un posible consumidor o asociado, ¿sí? Vamos a tener el surgimiento de estas nuevas teorías vinculadas a la economía, a la política, pero también a las relaciones internacionales. Hay muchísimos autores, pero hay dos que nosotros rescatamos, y si alguien tiene los apuntes del año pasado van a ver que está mucho más desarrollado, acá lo van a encontrar muy por encima, pero me gustaría destacarlos. Uno es Adam Smith, porque Adam Smith no solo va a ser el pilar de la teoría económica de la revolución industrial, ¿sí? De fines del 1700, principios del 1800, toda la teoría económica liberal, sino que además va a tener un impacto en el desarrollo y las relaciones internacionales, relaciones económicas internacionales. ¿Por qué? Porque Adam Smith, algunos lo habrán leído, lo habrán visto, es un librito muy cortito en inglés, todas sus obras son bastante cortas, en un inglés muy tradicional. Pero, por ejemplo, tenemos, además de la riqueza de las naciones, tenemos la mano invisible, ¿sí? Y entre ellas, lo que podemos rescatar es que lo que él planteaba es que había una distribución natural de recursos en el mundo que hacía factible el comercio. Y así había naciones que tenían riqueza en sus tierras y por sus climas, y por lo tanto tenían que dedicarse al desarrollo de materias primas. Y había otras naciones que tenían quizás su riqueza en los minerales o en la capacidad humana y en el desarrollo industrial,
y por lo tanto tenían que desarrollarse la producción de materias, manufacturas. Lo que hace Adam Smith y toda su teoría liberal es justificar el desarrollo de relaciones internacionales entre países industrializados y países agroexportadores, ¿sí? Relación que inicialmente fue productiva para ambas partes, ¿sí? Países o naciones y comienzos de reorganización como Argentina, ¿sí? Como Estados Unidos o como otros países, como Australia, lo que hacían era, tenían gran cantidad de materia prima y les era muy fácil avanzar, ¿sí? Sobre más tierras y por lo tanto aumentar su capacidad de producción y por lo tanto su capacidad de exportación. Ahora, el resto de los países industrializados tenían la ventaja de que sus productos tenían un mayor valor agregado, ¿sí? Pero esto no, las teorías de Adam Smith no se limitaron a eso, sino que también propusieron la teoría de las ventajas absolutas, donde para poder comerciar dos países, ambos tenían que tener ventajas absolutas en la producción de un determinado bien, y que esto iba con la necesidad, perdón, de la especialización, ¿sí? Entonces tenemos países que deben especializarse en la producción agroexportadora y países, ¿sí?, que se van a especializar en la producción industrial. Vamos a tener numerosos, ¿sí?, pensadores que van a ir en contra, a favor, que van a modificar, que van a cambiar. Y entre ellos podemos mencionar a David Ricardo, que lo que va a plantear es que no necesariamente un país para comerciar con otro tiene que tener una ventaja absoluta, sino que hay ventajas relativas, y que un país puede producir una determinada canasta de bienes con buena calidad, a buen precio, y quizás otra canasta de bienes que apenas las cantidades que produce le permiten cubrir su mercado local, y por lo tanto va a tener que o puede comerciar e importar esos productos que no fabrica con tanta calidad o en tanta cantidad, los va a poder comprar a otro, ¿sí? Y que ese otro país le puede pasar lo mismo, ¿sí? Va a tener un producto que va a exportar que va a producir en gran cantidad y en buena calidad, y quizás hay otros que no producen tan bien y por lo tanto los importa. Y esas son las ventajas comparativas. Yo importo o al revés, vamos a verlo, exporto bien donde tengo la menor ventaja, ¿sí? La mayor ventaja, ¿sí? Mayor ventaja comparativa, y voy a, por el contrario, importar aquel, ¿sí?, donde no tengo tantas ventajas. Es decir, que dos países con una ventaja relativa pueden comercializar. Más allá de todas las otras teorías, ¿sí?, que podemos sumar, las teorías del nuevo comercio internacional, etcétera, etcétera, podemos dividir o agrupar todas las corrientes en dos grandes grupos: las corrientes proteccionistas y las corrientes librecambistas, ¿sí? Las corrientes proteccionistas, antes, y lo que pasa es que me hubiera gustado poder compartir con ustedes el cuadro, a ver si me deja compartir, porque PowerPoint no me deja compartir más, pero quizás me deja compartir el apunte. Y si no, aquel que... ¿sí?, para que lo vean. Pero bueno, tenemos dos grandes corrientes, las librecambistas y los proteccionistas. Primero que nada, ninguna de las dos corrientes en sí mismas, ni en forma completa, bueno, me parece eso, son beneficiosas, ¿sí?
me parece que me va a dejar, quisiera que vean el cuadro, al menos, para que quede más claro que estoy hablando. Por un lado tenemos entonces los proteccionistas, que es una política proteccionista, una política donde se cierran las fronteras, donde se reducen al mínimo las importaciones y las exportaciones, las vamos a tener supeditadas a políticas vinculadas al mercado externo. Usualmente, creo que ahí se ve, ahí me dejó mostrarlo, lo que se exporta es aquello marginal al consumo de los mercados internos, ¿sí? Nosotros vimos un montón de medidas y de políticas que se pueden utilizar para blindar los mercados, cerrarnos, ¿sí? Cerrarnos al mercado externo, como pueden ser tarifas, instrumentos para arancelarios, incrementar, por ejemplo, el precio de no solo de los aranceles, sino, por ejemplo, de la documentación a presentar, poner trabas y requisitos, licencias no arancelarias, incluso para exportación, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Es un mercado cerrado donde voy a promover el trabajo, ¿sí? Es probable que tenga mayor cantidad de empleo, voy a tener importaciones muy caras, por lo tanto los productos de producción nacional van a ser económicos, y esto va a tender a crear cierto desarrollo por sustitución de importaciones. También voy a tener un mercado donde es posible que no se desarrolle una industria competitiva como desventaja, ¿sí? Una industria donde van a poner los precios y no va a haber comparación con el extranjero, y también un mercado que es probable que no se desarrollen otras industrias posibles para exportar porque tampoco se le permite o hay incentivos para desarrollar mercados externos, quizás de tecnologías o de productos que no se podrían consumir en nuestro país. Yo hablo de nuestro país como cualquier mercado, ¿sí? Cualquier mercado, si nosotros lo cerramos y lo blindamos, quizás hay muchas industrias que no se desarrollan porque invertir en un mercado tan chico como el local no sirve, ¿sí? Porque no tiene escala. Entonces quizás hay muchos rubros que para que se desarrollen, para que se pueda invertir, no alcanza el mercado interno, sino que necesitamos abrirlo al mercado externo. Con otra desventaja que estamos creando, las industrias que se crean son industrias creadas en un contexto artificial, ¿sí? Que no compiten de ninguna manera con el sector externo, que no compiten y por lo tanto también son cautivos los consumidores en cuanto a elegir calidad y condiciones de venta. En el otro extremo tenemos las corrientes librecambistas. Estas corrientes lo que tienen, que son las corrientes liberales en general, que tienden a eliminar 100% las restricciones de importaciones y exportaciones y tienen como beneficio el acceso a diferentes bienes y servicios, el acceso a nuevas tecnologías, el acceso a diferentes mercados también laborales, ¿sí? Es decir, poder obtener mano de obra en otros mercados y por lo tanto bajar el precio de la producción global. También tenemos el beneficio del ingreso por exportaciones de divisas genuinas, ¿sí? Abrir la competencia y todos los beneficios que usualmente estamos acostumbrados a escuchar como positivos de estar vinculados con el mundo. Ahora, como desventaja de una economía abierta al libre cambio absoluto, tenemos que nuestra industria puede ser víctima, ¿sí? De una competencia desleal, de una competencia en la cual no está preparada. Podemos tener la fuga de capitales desmedida, podemos tener además el problema de que las industrias al buscar mano de obra más barata en otros lados
solo dejen centros comerciales y toda la parte productiva, ¿sí?, se vaya del país. Podemos tener además el problema de una economía, un mercado interno desabastecido, porque se exporte la mayor parte, obviamente, siempre los precios del exterior son más competitivos o dan mayor ganancia que los precios locales, es decir, mercados desabastecidos, y también un aumento desmedido de los precios en el mercado local. Lo que queremos reducir o sintetizar en este cuadro es que ninguna de las dos políticas por sí mismas sí son beneficiosas. En realidad, todo proyecto económico debería mixar, ¿sí?, en las diferentes áreas, algunas políticas proteccionistas y otras librecambistas. Es decir, en un área donde necesitamos impulso, quizás cierta apertura, por ejemplo, para la importación de insumos para determinadas industrias, y esas industrias protegerlas con políticas de cierre. Si nosotros analizamos la balanza de pago de nuestro país, vamos a ver que a lo largo de la historia fluctuamos de políticas proteccionistas a políticas librecambistas en forma abrupta, ¿sí?, de aperturas totales a cierres prácticamente en algunos momentos absolutos, y esto lo que hace es no generar, ¿sí?, un devenir de las industrias, una fluctuación sólida, sino que siempre tenemos que ir ajustándonos a las nuevas condiciones que se presentan. Por otra parte, ya vamos a ver en la parte de integración, pero a mayor desarrollo económico y político, es decir, en realidad, a mayor poder geopolítico de un país, mayor dualidad en la utilización de estos conceptos. La mayor parte de los países más poderosos, podemos poner el caso de Estados Unidos o Gran Bretaña, son países de política exterior en los organismos de cooperación que tienden o que abogan por el librecambismo, pero hacia el interior son proteccionistas. Una de las economías más proteccionistas que existe es la economía de los Estados Unidos, al igual que la economía de la Unión Europea. Son economías hacia adentro proteccionistas, que cuidan su industria, que tienen aranceles que protegen los sectores económicos con mayor desarrollo, pero que hacia afuera lo que piden para comerciar con ellos son políticas de libre cambio. Así que cuidado con los discursos, principalmente los principales organismos, como en las reuniones de la OMC, ¿sí?, o en los discursos del FMI. Usualmente van a ver que los representantes de los países que hablan de políticas de libre cambio, si ustedes analizan la política interior o hacia el interior, son mercados protegidos casi un 100%. Es muy difícil ingresar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Incluso en la última negociación, caído el ALCA, Estados Unidos cerró mucho más el mercado a lo que es México y Canadá, ¿sí?, y les pidió mucha más apertura a ellos dos. Así que hay que tener mucho cuidado, si bien no vamos a andar en ninguna de las políticas en particular, pero sí en la lectura de los diferentes discursos, ¿sí?, cuando se habla de proteccionismo o de apertura o libre cambio. ¿Alguna duda de lo que se me puede escuchar? No, profe, por ahora no. No. Ustedes también tienen algunas definiciones de mercado, ¿sí? Mercado como el
espacio o el área donde se concentra la compra y la venta, las transacciones, o la oferta y la demanda. Un simple comentario, porque nosotros a lo largo de la historia hablamos de mercado como espacios geográficos, incluso ustedes tienen una definición de mercado según el espacio geográfico, pero la realidad es que hoy, a medida que van avanzando las tecnologías de la comunicación y la información, los mercados se tornan globales e intangibles. La mayoría son virtuales, ¿sí? Ustedes en el apunte tienen una clasificación que habla de mercados por productos, y esto es relativo porque cada uno de estos van a ver qué tiene dentro sus mercados. Por ejemplo, el mercado de perecederos, de alimentos, ¿sí? El mercado de perecederos es uno de los mercados más volátiles, que no solo está afectado por la actividad de cada país en el sentido, por ejemplo, el clima, si hay una buena cosecha, si hay una mala cosecha, sino que además son mercados volátiles a las condiciones internacionales, ¿sí? A la coyuntura política y económica. El precio del trigo, de la soja, el precio de la carne en los mercados globales no baja o sube porque hubo más faena o porque hubo más cosecha, si bien eso influye, sino también por la cantidad de oferentes y sobre todo aquellos que compran, ¿sí? Por ejemplo, en un contexto como en el actual, donde sí se necesitan los alimentos, muchos países lo que hacen es centrarse en su mercado local, ¿sí? Intentar autoabastecerse lo más posible para simplemente salir al exterior a comprar lo absolutamente necesario. Hay ustedes tienen, la profesora Sánchez puso bienes duraderos, lo podemos también considerar como no perecederos, ¿sí? Como todos aquellos bienes de consumo, ¿sí? No industriales. Aunque todo procede, como me dijeron en el otro curso, pero profesora, cualquier bien que no es alimento, que no se cosecha o no se cría, tiene un proceso industrial. Sí, lo que vamos a diferenciar de los procesos industriales, aquellos que o tienen también base tecnológica, o aquellos que son intermedios, que van a un proceso productivo, o aquellos que tienen mayor cantidad de tecnología, ¿sí? Y son bienes de capital, ¿sí? Que los podríamos incluir en industriales también. Y los mercados de servicios, que es un mercado nuevo, absolutamente intangible, que se está desarrollando, si bien hace más de 20 años de desarrollo, pero en los últimos 10 tiene la característica de globalizarse, ¿sí? De comenzar a globalizarse. Bueno, y después una breve descripción sobre mercados locales, ¿sí? Como aquellos que tienen una referencia mínima geográfica, que por ejemplo dentro de cada espacio geográfico podríamos tener varios mercados locales, los mercados nacionales, ¿sí? Que tienen que ver con una legislación propia, una jurisdicción y reglas de políticas en común, los mercados regionales que tienen que ver con el proceso de integración. Nosotros pertenecemos al Mercosur, al Mercado Común del Sur, y así podríamos tener el mercado regional de la Unión Europea. Podríamos también nosotros, en una doble integración, pensar en un mercado como la OLADI, la Asociación Latinoamericana, ¿sí? Aunque ahí es más difícil y más tirado los pelos, porque imagínense que en la ALADI, lo que es Asociación Latinoamericana de Integración, tenemos desde los países del Caribe, que son muy diferentes a los de América del Sur, ¿sí? Los mercados internacionales, que tienen que ver con esta transnacionalización de las empresas, con esta ruptura de fronteras, pero recuerden que cuando algo se transnacionaliza, lo que hace es tomar las reglas de cada uno de los espacios, ¿sí? Y entonces tenemos
empresas que se van diversificando y esparciendo a lo largo del mundo. Y por el otro lado tenemos los mercados globales, que más allá de lo que se hable y lo que se desee y lo que se espere, los mercados globales realmente globalizados son muy pocos, y podemos hablar del mercado financiero, ¿sí? Y podemos hablar del mercado de la información, y hasta ahí. ¿Por qué hablamos de los mercados financieros como globales o como tendientes a la globalización? Porque en alguna forma operativa, ¿sí?, tienden a la supranacionalización, es decir, algo global está por fuera de las reglas locales, ¿sí?, por fuera de las reglas nacionales. Piensen que si bien, por eso es global hasta ahí, ¿sí?, porque los mercados financieros tienen sus propias reglas a nivel internacional, se manejan con sus propias reglas, más allá que tienen un impacto y tienen que tener un anclaje en la regla, en las leyes de cada país, pero tienen una forma de regulación propia, tienen sus propias reglas. Por eso nosotros, cuando hay un impacto en la bolsa de Buenos Aires, porque hubo un impacto quizás previo en la bolsa de Nueva York o de Tokio, ¿sí? Y lo que se arregle con los bonistas en nuestro país impacta en otros mercados. Y más allá de eso, fíjense que es una globalización todavía primitiva, inicial, porque hay un sustento legal que está anclado a la legislación de nuestro país, a la legislación de Nueva York, a la legislación de Londres, etc. Entonces, esta pseudo-virtualización de los mercados también se frenó con la pandemia, y el freno está en la legislación, en el anclaje físico, que aún tiene muchas, ¿sí?, de los avances. El tema de la información, que es otro de los mercados que podemos decir que tiende a la globalización. Quizás la información sí circula en forma más libre, pero fíjense que el tema de los medios físicos, ¿sí?, con lo cual necesitamos con la conectividad, todo lo que es dispositivos, y eso también va a depender, tiene cierta normativa, cierta regulación, y eso también sigue teniendo un anclaje local. Entonces, hay una parte que está globalizada, pero el resto sigue todavía teniendo un anclaje local, y que es muy difícil, como se están dando las cosas, que realmente se termine de globalizar. Fíjense el problema del 5G, los problemas geopolíticos que están dando a través de la 5G, ¿sí? Entonces, ojo con... yo escucho a muchos hablar de mercados globales y la globalización de la ciencia, de las comunicaciones y las tecnologías y las finanzas. Si bajamos a la realidad, vamos a ver que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para realmente tener mercados globales, ¿sí? Bien, a ver si puedo. Primero que salta para donde quiero. Bueno, como yo dije de los anclajes locales, ¿sí? Más allá de la tecnología, de la legislación, hay una realidad porque hay un impacto, ¿sí?, de lo que sucede en estos mercados o en la interrelación de estos mercados con nuestra vida, con nuestro día a día. Este impacto lo podemos decir, se registra en lo que se llama balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable que va a registrar todas las transacciones de un país en relación al resto, ¿sí? Va a registrar todas
operaciones comerciales que se realicen entre los residentes de un país y el extranjero, y los residentes de otros países. Y como todo balance, así como el balance de una empresa muestra las inversiones, muestra la proyección a futuro, la balanza de pago es un indicador macroeconómico que va a suministrar la información para ver cómo se desenvolvió el país a lo largo de un año, ¿sí? Qué perspectivas tiene hacia futuro, a qué se dio prioridad, más allá de lo que se diga en los medios. La balanza de pago va a mostrar los resultados, cómo todas las políticas aplicadas, qué impacto tuvieron en la economía del día a día, en la compra y venta de bienes y servicios. Esta balanza de pagos, ¿sí?, tiene saldo cero. En realidad debería llamarse balance de pagos, ¿sí? Y así como el balance de una empresa se realiza en función a las normas del Consejo de Ciencias Económicas, la balanza de pagos se realiza en función a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener aspectos comunes con el objetivo de poder comparar. Entonces, hay algunas condiciones que pone el Fondo Monetario para que esta balanza sea comparable a nivel internacional y nos permita mostrar cómo le fue a la economía de un país. ¿Qué se registra en la balanza de pagos? Las compra-venta de bienes y servicios a cambio de partida financiera. ¿Qué significa? Yo envío mercadería al exterior, ingresan divisas. Compro mercaderías, salen divisas. ¿Sí? Presto un servicio de diseño en el exterior, ingresan divisas. Compro un servicio de un viaje, ¿sí?, un paquete turístico en el exterior, una agencia al exterior, y salen divisas, pago. Es decir, todo este intercambio de bienes y servicios por divisa, por dinero, son lo que llamamos las partidas financieras, intercambio de bienes o servicios a cambio de partidas financieras. Las partidas financieras son divisas que se mueven. Puede haber trueque de bienes y servicios, es poco común, pero se puede realizar. Hay convenios, nosotros en este momento no tenemos ninguno, pero hemos tenido convenios no terminaron muy felices, pero por ejemplo con Venezuela, donde nosotros enviábamos materias, productos de la industria agroalimenticia, y ellos nos enviaban combustible. ¿Sí? Eso sería un trueque de bienes y servicios. Hoy no, que conozca, que tenga conocimiento, no teníamos ninguno de estos acuerdos vigentes. También podría haber trueque de bienes y servicios entre una empresa residente y otra no residente, siendo contraparte, es decir, siendo del mismo grupo, ¿sí?, siendo subsidiarias o teniendo alguna relación comercial. ¿Sí? Esto puede pasar también, por ejemplo, en la industria automotriz, que van circulando mercaderías y no hay en realidad intercambio de partidas financieras, no hay intercambio de dinero. Canje de una partida financiera por otra. ¿Sí? En las partidas financieras, además, por ejemplo, tenemos bonos, letras, ¿sí?, todo tipo de instrumento que sí valga para el pago, las cartas de crédito, etc. Entonces, el canje de partida financiera significaría el canje de medios de pago. ¿No? Adquisición de bienes y servicios sin compensación. Esto es cuando recibimos, ¿sí?, donaciones, o cuando hacemos donaciones de bienes, por ejemplo, cuando se envían insumos médicos a otro país por la pandemia, es
es una partida, o son bienes y servicios que no tienen compensación, o cuando recibimos, ¿sí?, una donación de, no sé, vacunas, que como no se pagan, sí, es mercadería que ingresa, pero no tiene ninguna contraprestación monetaria. Podría pasar también al revés, son partidas financieras sin compensación, que son realmente las pensiones y jubilaciones que se pagan a residentes en el extranjero, y también la ayuda familiar. Cuando se envía dinero al exterior como ayuda familiar, la partida, en este caso, en nuestro país, es una partida que tiene mucho movimiento porque hay mucho extranjero en nuestro país. Bueno, ahora está bastante detenido todo, sobre todo por las trabas y las comisiones tan altas para el giro de dinero al exterior como ayuda familiar, ¿sí? Pero es una partida que tiene mucho movimiento, sobre todo en las grandes urbes, por los extranjeros que viven y ayudan a sus familias en el exterior. Hay un comentario que quiero hacer que no está en esta parte del apunte, que es qué operaciones, si bien acá las nombramos, nos tiene que quedar algo claro, y que también lo establece el FMI, que es el concepto de operaciones entre residentes y no residentes, ¿sí? El residente es aquel que tiene, si es una persona física, su centro comercial, su centro de interés. Si yo vivo en la Argentina, mi casa está en la Argentina, mi trabajo está en la Argentina, pero me voy a hacer un doctorado a Uruguay, sigo siendo residente argentino. Sigo utilizando las tarjetas de crédito argentina, entonces cualquier operación que haga, ¿sí?, yo la voy a hacer como residente de mi país, de Argentina. En el caso de las empresas, son residentes del lugar donde están radicados comercialmente, es decir, donde pagan impuestos. Usualmente, por eso digo que hay más internacionalización o transnacionalización que globalización, porque las empresas, para poder operar en los diferentes mercados, tienen que tener su razón social, ¿sí?, tienen que estar inscritos en los diferentes organismos y pagar impuestos. Por lo tanto, las empresas privadas son residentes del lugar donde está su centro de facturación. Entonces tenemos Peugeot, que tiene Peugeot Francia, Peugeot debe tener Brasil, ¿sí?, etc. Peugeot Argentina factura como residente argentino, y las transacciones que haga con la casa matriz van a ser entre un residente y un no residente, que es la casa matriz. Después hay los organismos internacionales, por ejemplo, no son residentes de ningún país, así que no importa dónde esté su oficina central, ¿sí?, o por ejemplo la misión del Fondo Monetario en la Argentina, por más que tenga una oficina y por más que tenga un edificio, siempre van a ser no residentes. Es una característica de todos los organismos internacionales que no poseen residencia en ningún estado. Entonces, cualquier operación que se haga con ellos va a ser entre no residentes. Hay operaciones que son fáciles de registrar, más allá de la complejidad general, que son las operaciones del comercio exterior que tienen un impacto aduanero, o que interviene el Banco Central por el ingreso y egreso de divisas, de partidas financieras. Hay otras operaciones entre privados que son más difíciles de registrar, ¿sí? Porque si yo compro dólares en el mercado negro, me los llevo en la valija y los gasto en el exterior, ese dinero dejó de circular en el mercado argentino, en el mercado local, pero no hubo forma de registrarla, ¿sí?, esa operación. Habrá otra previa,
que quizás fue la persona que compró los dólares en el mercado oficial y los pasó al mercado no oficial. Pero la operación que hice yo, viajando al exterior y gastando esos dólares, y digo dólares porque pueden ser reales, pueden ser euros, lo que sea, ¿sí? No se pudo registrar. Se va a poder registrar lo que yo pagué con la tarjeta de crédito, en una excursión, lo que pagué en el almuerzo con la tarjeta de débito, o los dólares que saqué o euros que saqué, aunque no se sepa la contraprestación, del mercado local. ¿Sí? Pero hay un déficit o una dificultad en el registro de estas balanzas y que vamos a ver que por eso existe una cuenta, ¿sí?, que se llama errores o omisiones. Porque cuando llegamos a fin de año y se registra, se hace el balance de todas las operaciones, vamos a ver que hay unas diferencias, ¿no?, que no se pueden comprobar y que tiene que ver con esto, con el movimiento entre privados, ¿sí? No sé, el embajador de los Estados Unidos va al kiosco, sale de la embajada, va al kiosco de la esquina y compra una caja de cigarrillos. Es una transacción entre un residente y un no residente, registrable y no se puede registrar, ¿sí? Sí, las microoperaciones y algunas operaciones grandes, pero que salen de los canales oficiales, son de difícil registro. Ahora, ¿por qué es importante, más allá de porque mostramos cómo está nuestro país, porque nos permite ver el impacto de las políticas que se tuvieron a lo largo de un año? Recuerden que esto es una foto a corto plazo, es como el balance de una empresa. Todo aquello que se planeó a largo plazo no va a quedar registrado. Pero también nos permite ir viendo a lo largo del tiempo cómo fue evolucionando los diferentes sectores y además poder tomar previsiones, ¿sí? Esta balanza está dividida en subbalanzas y en un montón de cuentas. Nosotros no las vamos a desarrollar. Yo les voy a subir un documento que es del año pasado, donde van a ver que están todas las cuentas, integran la balanza de pagos. Cada una de estas cuentas me van a permitir registrar en debe o haber el ingreso o egreso de partidas, ¿sí? Y entonces yo voy a tener mercaderías, voy a tener transporte de pasajeros, voy a tener transporte de cargas, voy a tener servicios en general. Por ejemplo, los servicios están divididos en gastos portuarios, en viajes, en turismo, en pasajes, ¿sí? Las mercaderías y los servicios también los tengo divididos. Pero vamos a ver, lo que yo no quiero que se confundan, más allá de todas estas cuentas, es que estas cuentas las puedo reagrupar en balanzas, ¿sí? ¿Qué son estas balanzas? Las balanzas son formas de mostrar los resultados de las diferentes cuentas. Y la balanza más común o más conocida, y acá fue donde en la otra tenía un cuadro y lo saqué porque se colgó todo, dejé esto, es la balanza de cuenta corriente, que a su vez está integrada por varias subbalanzas. Vuelvo a repetir, las balanzas son organización, forma de organizar, ¿sí?, las cuentas que tengo dentro de la balanza de pagos, ¿sí? La balanza corriente, lo que me va a indicar su saldo es si hubo ahorro, ¿sí?,
o si gasté más de lo que ahorré. ¿Por qué? Porque va a incluir todas las partidas, ¿sí?, de bienes y servicios, excepto, bueno, el capital en oro, y que lo voy a exponer de diferentes formas. Entonces, si yo acá lo que me va a aparecer en la balanza corriente es si gasto más, ¿sí?, o si consumo más de lo que vendo, de lo que produzco y puedo exportar al exterior, dentro de un año. Y lo voy a dividir en diferentes subbalanzas y que me van a agrupar diferentes cuentas. Por ejemplo, la balanza comercial me va a agrupar los bienes tangibles, ¿sí?, los bienes físicos. Es decir, las mercaderías valuadas a valor FOB según el FMI, y todo lo que compre va a ser el déficit, ¿sí?, y todo lo que exporte va a aumentar el superávit. Entonces, la diferencia, si bien después sería, hay otra vez si me deja pasar, se las paso, y después avanzamos. La balanza comercial, entonces, es exportaciones menos importaciones. Las exportaciones es lo que produzco y vendo al exterior, y las importaciones es lo que tengo que comprar de lo que me produce. Usualmente, ¿por qué la ponemos? Porque es la balanza más conocida, ¿sí?, la que usualmente salía, ahora no con la pandemia, pero la que está pendiente de todos los medios, y que en realidad yo tenga un superávit de balanza comercial no me dice nada, ¿sí? Por eso lo ponemos. ¿Es positivo? Sí, sí, porque significa que exporto menos de lo que importo, pero habría que ver cuáles son esas partidas, qué se está exportando y qué se está importando, porque también podría significar, ¿sí?, que en estas mercaderías no estoy importando los insumos necesarios para el desarrollo de la industria. Yo podría tener un déficit de balanza comercial porque estoy importando insumos para la producción industrial. Entonces, en un momento, en un periodo, podría tener un saldo de balanza comercial negativa que se compensa también, por ejemplo, con otras. Entonces, lo importante no solo es el saldo, sino la composición de ese saldo y cuál puede ser el impacto futuro. Si yo tengo una balanza deficitaria porque tengo la importación de bienes de consumo masivo, ¿sí?, no me sirve, eso sí es absolutamente negativo. Ahora, si estoy teniendo un saldo de balanza comercial negativo, circunstancial, porque estoy importando bienes para la industria, es un saldo comercial deficitario, pero positivo a largo plazo. Pero vuelvo. Entonces tenemos en la balanza comercial, tenemos bienes, ¿sí?, tangibles, a valores FOB. Ahora, si yo importo y estoy declarando el valor FOB, ¿qué pasa con ese flete y ese seguro? Van, ¿sí?, como débitos de la balanza del servicio. La balanza de servicios vamos a tener todas las prestaciones que se importen o las prestaciones que se exporten. Y acá vamos a tener las cuentas, por ejemplo, de pasajes, vamos a tener las cuentas de transporte, tanto de mercaderías, ¿sí?, de todos los diferentes medios de transporte, y vamos a tener las cuentas de seguro. Va a ser a favor de cuando se contraten empresas nacionales, es decir, cuando un extranjero contrate una empresa nacional, y va a ser un débito, es decir, va a ser negativo cuando los residentes argentinos contratemos
servicios en el exterior. Usualmente esta balanza en la Argentina es históricamente deficitaria, porque no solo el turismo, ¿sí? Tenemos un alto grado, o teníamos un alto grado prepandemia en el exterior, sino que además la mayoría de los medios de transporte, tanto para turismo como para mercaderías, son extranjeros, ¿sí? Y los extranjeros que vienen a vacacionar en nuestro país o venían por turismo en nuestro país, no lo hacen por la mayoría por aerolíneas. Entonces la mayoría viene a nuestro país a través de medios de transporte internacionales. Lo que va a aparecer acá en turismo es simplemente lo que el extranjero consuma en hotelería, en servicios, sí, en gastronomía y pague con tarjeta. Pero en transporte tenemos en nuestra balanza, ¿sí?, saldos deficitarios muy importantes. En cuanto a renta, ¿sí?, también puede ser que lo encuentren con otro nombre como capital, se registran los movimientos de capital, ¿sí?, de divisas, ¿sí?, compra-venta al extranjero de bienes financieros. Y después tenemos la cuenta financiera, y a veces se me colgó otra vez. Ah, no, bueno, perdón, estaba acá, vieron, se me colgó. La balanza de transferencias, que era lo que os había comentado hoy yo, que podemos tener transferencias, ¿sí?, que son contra una prestación o transferencias, ¿sí?, que no están seguidas de una contraprestación, como pueden ser las que mandamos por una jubilación, las que recibimos por una jubilación o por la ayuda de un familiar. Bueno, después tenemos, esas son sus balanzas de la corriente que es en un año. Después tenemos, por ejemplo, la balanza de capital, la cuenta capital, ¿sí? Espero que se me quede. A ver si les puedo compartir. No, otra vez el cuadro no estoy haciendo. No. Sí, que la cuenta capital también se llama, a veces lo ponen como capital de oro monetario, ¿sí? Que el saldo es el conjunto de las transacciones con signo contrario, es decir, el saldo de el resto de las prestaciones. Es decir, cuando yo tengo exporto, ¿sí?, va a ingresar capital, van a ingresar divisas y lo voy registrando en esta cuenta. En la otra iba la mercadería, en esta va, ¿sí?, las divisas y las contraprestaciones financieras. También voy a tener, por ejemplo, el registro en la cuenta financiera de todos los créditos que tiene la Argentina en el exterior, ¿sí?, por ejemplo, la deuda con el FMI, y también debería registrar en forma positiva si nosotros otorgáramos un crédito. En este caso, lo que vamos a registrar en la cuenta financiera, lo que vamos a tener nosotros en este momento son los saldos deudores al extranjero, y lo que vamos a ir poniendo como positivo son los pagos que se vayan haciendo, ¿sí? Que más o menos para delinear algunas cuestiones, no es el objetivo que ustedes sepan, porque van a ver que en el apunte está mucho más cortito, que incluye, no, el cuadro movió otra vez. Volvió a pasar lo mismo. No es necesario que sepan lo que va en específico, si no nos interesa cada cuenta, sino las cuentas principales, sobre todo la cuenta corriente, ¿sí?,
¿Por qué? Porque es una de las que principalmente se usa. Bueno, sobre lo bien. La que usualmente se usa a nivel general, sí, bueno, se cayó el PowerPoint. Y la importancia, ¿sí? Después nosotros vamos a agregar un apéndice también, y van a ver que a lo largo de la historia, porque ahora nosotros tendríamos que entrar en la parte de historia, de cómo se fueron haciendo los procesos de integración, y cómo la Argentina se fue incorporando lentamente al mercado externo, cómo nació también, ¿sí? Las diferentes políticas, cómo se fue reorganizando, los periodos que pasamos. Pero lo importante que les estaba comentando de la balanza comercial o de la balanza de pagos es cuál es su utilidad. No nos interesa tanto qué integra qué se registra en cada cuenta, sino cuál es su utilidad, para qué, por qué es importante que sepamos qué se registra, cómo se registra y cómo leerlo, ¿sí? Que es simplemente una foto que me van a mostrar el impacto de una serie de políticas a lo largo de un año, y lo que tengo que ver es, ¿sí?, la composición de algunas balanzas, como la de mercaderías, la de servicios, para ver qué perspectivas tengo a futuro, y por ejemplo la financiera. ¿Sí? Por eso es tan importante las negociaciones que se están haciendo ahora, porque eso si yo tengo un déficit tan grande financiero, ¿sí?, es probable que va a recortar, como si fuera una empresa, el balance de una empresa, mis posibilidades de crecimiento futuro. Lo que vamos a, les decía, ver la semana que viene, vamos a empezar un poquito hoy, pero bueno, casi me hizo tarde con los problemas técnicos, ver cómo la Argentina, ¿sí?, desde sus comienzos, desde las primeras organizaciones políticas y de organización institucional, fue planteando sus diferentes modelos de vínculos con el exterior. Y aquellos que recuerden algo de ingeniería y sociedad, van a recordar que el primer modelo de país o el primer proyecto de país institucionalizado fue el de la generación del 80. Generación del 80, que como modelo de vínculo tenía un modelo librecambista, agroexportador. Modelo agroexportador que nos va a acompañar hasta la actualidad, con sus vaivenes, con periodos donde hubo un intento de industrialización, pero que hasta hoy nuestro principal ingreso de divisas, nuestro principal soporte es la exportación de agroalimentos, ¿sí? Y diría peor, la exportación de productos de origen agropecuario, ¿sí?, con poca elaboración. Bien. Yo voy a dejar la parte teórica acá por si alguno que entró más tarde tiene alguna duda de esto, por supuesto, quedamos abiertos a las consultas, pero si no, de la parte de exportación o para alguna pregunta para Ezequiel. ¿Ninguno? ¿Es algún comentario que les quieras hacer? No, más que nada, bueno, ir avanzando con el tema de los trabajos prácticos. He recibido algunas consultas, correcciones en el transcurso de la semana, pero todo continuando con lo que era la primera parte. Me sorprende quizás aquellos grupos que tenían aprobada la primera parte, todavía no han enviado consultas o correcciones sobre la etapa final del trabajo práctico que abarca todo lo que es de exportación. Recuerden que los tiempos son mínimos, la entrega es en noviembre, por ende quedan 2 meses
aproximadamente, pero se le van a juntar con otros trabajos, con otras asignaturas, por el cual siempre aconsejamos de entregar en tiempo y forma, más que nada para que tengan un margen de poder corregir lo que tengan que corregir si es necesario. Después, una vez que rinden el segundo parcial y Claro, aquellos alumnos que no le alcanzan la nota, que se especula con si aprobaron o no aprobaron, entonces también pueden afectar al resto de sus compañeros, dado que la nota va a ser individual por el momento de la defensa y también una nota definitiva grupal por el grupo en general. exactamente, sí. Porque nos parece extraño comparado con la presencialidad que nadie tenga dudas ni del trabajo ni de lo que vemos de exportación. Pero bueno, es lo más que podemos hacer. Simplemente advertir esta situación, ¿sí? Bueno, gente, si no hay dudas, si no hay comentarios, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Muchas, Patri.